Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti, esta vez para rogar por la exposición de tu palabra. Señor, tu palabra dice que la exposición de tus palabras alumbra. Rogamos que cada uno de nosotros sea iluminado, Señor. Y te pedimos la asistencia de tu Espíritu, tanto para los que van a oír como para mí, que voy a estar explicando. Señor, tú sabes que somos torpes y que el pecado que mora en nosotros a veces nos inclina a decir cosas que nunca deberíamos decir desde el púlpito. Señor, perdónanos por eso. Por eso rogamos, Señor, que tu Espíritu nos esté guiando a todos, tanto a mí que voy a estar hablando, como a los que están escuchando. Ayúdanos a reflexionar y a meditar en la grandeza que tiene tu palabra para nosotros en esta mañana. Y rogamos que cada uno de nosotros oiga la voz tuya por medio de ella y se aperciba de la necesidad de servirte, de honrarte con nuestros bienes. Ayúdanos a que se cumpla el propósito por el cual nos hemos congregado en esta mañana. No dejes que salgamos de aquí sin haber sido retados por tu palabra, sin haberla comprendido y sin haber aprendido algo nuevo, Señor. No dejes, Señor, porque ciertamente no vinimos aquí a no aprender. Vinimos a adorarte y vinimos a escucharte hablar. Señor, hazte oír en esta mañana para tu gloria y nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si bien vieron en la lectura bíblica, escogí dos pasajes de la lectura bíblica, dos parábolas que hablan precisamente de lo mismo. Déjenme aclarar que la segunda parábola que leímos, que fue la parábola de Lucas, es la que le añade más contexto a la parábola de Mateo y te dice cuál fue la razón por la cual Jesús utilizó esa parábola. Porque decía que los discípulos creían, él iba a Jerusalén, que él ya iba inmediatamente a establecer el reino, y Jesús lo que le quiso decir, no, no es ahora, yo me voy a ir y ustedes se quedan aquí todavía un tiempo y después regreso. Y todavía estamos esperando ese regreso. La cuestión es que cuando él se va, él deja de sus posesiones, de sus propiedades y de su patrimonio, hablando en sentido figurado, metafórico, a ciertos siervos. Y Cristo espera que sus siervos, en el tiempo en que Él regresa, hagan uso de esas minas, de esos talentos que Él les dio. De eso es de lo que quisiera hablar en esta mañana. Porque la vida cristiana, según la voluntad de Dios, también involucra cumplir con nuestra mayordomía. ¿Qué cosa es mayordomía? La palabra mayordomía tiene que ver con una palabra en griego que significa literalmente administrar una casa, ser un dispensador, alguien que da algo. También tiene que ver con alguien que tiene autoridad, pero una autoridad que al mismo tiempo es una responsabilidad por algo que no es de él. Eso es ser un mayordomo. Cuando usted tiene algo que no es suyo, se lo dieron, pero que la persona que se lo dio espera que tú utilices eso que él te dio de una manera sabia. Cada uno de nosotros tiene dones de parte del Señor. Eso lo enseña la Escritura, de eso vamos a estar hablando más adelante, por tanto no me voy a adelantar. Dios no hace nada por gusto. Cuando Dios le da un don o varios dones a una persona es porque Él espera que ponga en operación esos dones para el servicio de su reino y por amor a su prójimo. Eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, ser un mayordomo fiel de todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Además de una profunda gratitud, debemos también sentir hacia el Señor ese respeto por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sobre todo en la cruz. Y en estos versículos que leímos ahora mismo, se nos enseña que debemos administrar bien todo lo que nos ha sido encomendado según nuestros dones, dice el texto, los textos que leímos en las parábolas, según nuestra capacidad, y todo debe hacerse para la gloria de Dios. Cuando una buena obra se hace para la gloria de Dios, eso ya yo di una predicación sobre eso aquí. Hay 4 filtros por los cuales usted tiene que pasar una obra para que usted sepa si va a recibir recompensa en el día del juicio. Número 1,
Tiene que ser algo que Dios lo mande. O sea, tiene que estar en la Biblia escrito, hay que hacer esto. ¿Ok? Vamos a lo mismo, hay que cantar, dice la Escritura, en los cultos. Ahí está una orden. Dios lo manda, vamos a cantar. Segundo, tiene que hacerse como Dios lo manda. No es cantar cualquier canción, no es cantar la Macarena en la iglesia, es cantar con el entendimiento. ¿Y qué cosas? Salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, hay que cantar, pero hay que cantar como Él lo dice. Tercero, hay que hacerlo en Cristo, porque en Cristo somos olor grato para Dios, y sin el olor de Cristo lo único que resta para nosotros es la ira del Padre. Y número 4, debe hacerse para la gloria de Dios. Ese es el objetivo. Voy a cantar, pero no es para que todo el mundo oiga lo lindo que canto. Es para guiar a la congregación, para que todos le canten al Señor. Por poner un ejemplo hipotético, Dios espera que hagamos eso con nuestros dones y talentos. En los dos versículos, que nos ocupa en esta mañana, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, se está hablando de esto. Quiero que noten, he dividido mi sermón en 3 puntos. En un primer punto, vamos a estar hablando de que cada uno ha recibido algo de parte de Dios. En un segundo punto, vamos a estar hablando de cómo son los dones, porque ahí habla de 2 tipos de dones. Y en un tercer punto, vamos a estar hablando de cómo debemos hacer todo para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Sin más preámbulos, vamos al primer punto. Miren el versículo 10 y vamos a empezar. Esto es una predicación analítica, textual analítica. Significa que voy a ir, como son 2 versículos nada más, voy a ir explicando, generalmente hasta incluso palabra por palabra, para entender todo lo que dicen los 2 versículos. Dice claramente que cada uno según el don que ha recibido. Lo primero que quiero que noten en este pasaje es que dice claramente que todos los verdaderos creyentes, todos los que han sido unidos a Cristo por medio de la fe, todos los que tienen el Espíritu Santo, tienen algún don. Ese es el mismo lenguaje de 1 Corintios 12, cuando habla de los dones espirituales. Pablo dice, porque a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice él claramente, para provecho, pero dice que a cada uno. La Biblia enseña que todo creyente tiene un don, de ahí que nadie puede justificarse y decir, yo no puedo hacer nada en la iglesia porque yo no tengo ningún talento ni ningún don. Negativo. Si usted está en Cristo Jesús y tiene el Espíritu Santo, usted tiene al menos uno, mínimo uno, máximo puede tener unos cuantos, pero al menos tiene un don. A cada uno se está diciendo ahí, según el don que ha recibido. Ese ha recibido está en voz pasiva en griego. ¿Qué significa esto? Que no es algo que tú desarrollaste, no es que tú te pusiste y aprendiste por ti mismo, es que tú eso no tenías esa habilidad y de repente cuando llegaste a Cristo Dios te la concedió, te fue dada, tú te mantuviste pasivo mientras Dios fue el que activamente hizo operar en ti dones que quiere usarlos. Después vamos a hablar un poco más de eso. Cada uno ha recibido. El mandato es este. Ahora aquí viene. ¿Para qué Dios me ha dado un don? ¿Para mi mutua edificación o para el bien de la iglesia? Lo dice el texto claramente. Ministrelo a otros. La palabra ministrar. Ustedes saben que en estos días se utiliza el título del ministro del Señor. La palabra ministro en griego significa el esclavo del Señor. Un ministro es un siervo y un siervo es un esclavo. O sea, la palabra realmente lo que está hablando es de alguien que no se domina al mismo, que no se manda, sino que está subyugado a alguien o sujeto a alguien. Eso es un ministro. De hecho, significa también un servidor. Básicamente, si yo digo, yo soy el ministro de la iglesia, me está diciendo, soy el ministro de lo que estoy diciendo, soy el esclavo de ustedes. O sea, yo estoy aquí para enseñarlos a ustedes. Yo estoy aquí para ayudarlos a ustedes a crecer en su vida espiritual. Yo estoy aquí, la cuestión es que yo soy un sirviente de ustedes. Yo me gasto el cerebro en una computadora escribiendo para que ustedes aprendan. Yo les sirvo a ustedes, no ustedes a mí. No es que yo soy el ministro, no, es que yo soy el ministro, soy el esclavo. Es todo lo contrario. Eso es lo que está diciendo el texto. Cada uno, según lo que le recibió, ministrelo a otro. O sea, vuélvase un esclavo de otras personas. O sea, use lo que Dios te dio para servirles a ellos. La palabra que viene ahí, de hecho, es diaconeo, que ahí es donde viene la palabra diácono, que significa servir, prestar asistencia. Lo que está diciendo el texto es, préstenle asistencia según los dones que Dios le dio a otras personas de la iglesia. Está diciendo el texto. Como buenos
administradores, que ahí es donde viene esa palabra, oikónomos, administrador de una casa, dispensador, alguien que tiene autoridad o alguien que tiene responsabilidad por algo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren, esta frase me encanta. Multiforme gracia de Dios. Todo el mundo sabe lo que es la gracia de Dios, el favor inmerecido del Señor. Ahora, ahí lo que viene, la palabra que me gusta es multiforme. Multiforme es una palabra compuesta. Hay dos palabras ahí en una. Multi, muchos. Formes, formas. La gracia de Dios tiene muchas formas. Podemos decirlo de otra manera. Tiene muchas aristas. Tiene muchas maneras de mostrarse. Por ejemplo, si usted mira, y este ejemplo se lo he puesto otras veces, si usted mira a dos personas que tienen el mismo don, por ejemplo, dos pastores, que ambos tienen el don de la enseñanza, usted se va a dar cuenta que hay pastores que tienen un don de la enseñanza más excelente que otros. Los dos enseñan, los dos se paran y tú aprendes, pero siempre hay uno con el que aprendes más. Siempre hay uno que sabe llegarte mejor. Siempre hay uno que sabe explicar mejor. Dos pastores plantadores, los dos plantan, pero siempre hay uno que es más agresivo en el campo misionero y tiene más resultados, aunque los dos lo hacen. No sé si me entienden. Esa es la multiforme gracia de Dios. Fíjate, la multiforme gracia en el mismo don. Estoy hablando del mismo don. Dos personas que cantan, aunque el cantar es un talento, pero bueno, para que entiendan el ejemplo. Dos personas que cantan, las dos cantan, tú le pones el micrófono y las dos afinan, las dos lo hacen bien. Sin embargo, hay una que sube más alto que otra. O sin embargo, hay otro que baja más y tiene graves, más graves que los de hoy, y los dos cantan. Sin embargo, hay uno que puede llegar hasta sonidos bien graves y no puede llegar a los agudos, y hay otro que puede llegar muy agudo y no puede llegar a los graves, y los dos cantan. Esa es la multiforme gracia del Señor. ¿Hasta qué punto ha llegado esa multiforme gracia de Dios? Yo sé que en esta iglesia existen dudas con respecto a los dones espirituales. Porque la Biblia, y quiero aclarar que la Biblia encierra tres tipos de dones en las Escrituras. Están los dones espirituales, que son los que están en 1 Corintios 12, lo vamos a buscar. Están los dones operacionales, que están en Romanos capítulo 12, y están los dones ministeriales, que están en Efesios. Esos son los tres tipos de dones. Cada vez que se hace una lista de dones, aunque hay otros más regados por otras cartas, pero cuando hay listas descriptivas de dones, están englobadas en esas tres principales listas. Dones espirituales, Corintios, dones operacionales o de operación en Romanos, y dones ministeriales en Efesios. Vamos a ver los dones espirituales. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos desde el 8 hasta el 10. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos desde el 8 hasta el 10. Dice claramente, vamos a leer, hermano, hablando de la multiforme gracia de Dios. Aquí en estos versículos lo explica mejor. Primero a los Corintios 12, vamos a leer desde el 4. Miren lo que dice el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, lo está dejando claramente. Aquí estamos hablando de los dones espirituales. No estoy hablando de los ministeriales, no estoy hablando de los operacionales. Estamos hablando de los espirituales. Pablo está diciendo aquí, hay diversidad de dones. O sea, hay varios dones espirituales, no hay uno solo. Pero el espíritu es el mismo. La idea es que el espíritu puede repartir dos dones distintos a dos personas, y sin embargo es el mismo espíritu el que reparte. O sea, lo que está queriendo decir es que no le da el mismo don a todo el mundo. Lo dice claramente. Hay diversidad de ministerios, eso está en Efesios, pero el Señor es el mismo. O sea, si usted nota, se le achaca como el repartimiento de los dones espirituales al Espíritu Santo, el repartimiento de los dones ministeriales al Señor. ¿Lo ven ahí? Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, y aquí se le achaca al Padre las operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Noten que dice que hay diversidad de operaciones. Hay varias maneras de operar. Eso puede ser aplicado a los dones operacionales, que son varios, pero también dentro de un mismo don, de nuevo, la enseñanza, hay varias maneras de operarlo. Y miren el versículo 7, dice, pero, ahí hay un contraste de ideas. A cada uno la misma idea. Cada creyente tiene dones espirituales.
A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De acuerdo con la teología bíblica o la analogía de la fe, ¿para provecho de quién? De la persona, como dicen los pentecostales, yo hablo en lengua para edificarme a mí mismo. No. El don de lenguas no se dio para que la persona se edificara a sí misma. No pueden sacar de contexto la parte cuando Pablo le dice, si no tienes intérprete, calla y habla para ti. Porque lo que está queriendo decir es, bueno, si no tienes intérprete, bueno, habla para ti, para que te edifiques tú. Pero si vas a hablar, que haya un intérprete, porque el objetivo de que lo hables no es que te edifiques en público, es que se edifiquen los demás que están escuchando al intérprete por la lengua que tú estás hablando. Dice claramente, porque a este, hablando de los creyentes, a cada uno, le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, una persona que tiene esa capacidad de tener palabras, es sabio en sus palabras, sabe dar buenos consejos, sabe aconsejar, tiene sabiduría de lo alto. Eso es un don espiritual. A otros, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí los carismáticos asocian este don, el don de ciencia, con adivinación. La adivinación está prohibida en la Escritura. Yo he visto personas, no, él tiene el don de ciencia. ¿Cuál es el don de ciencia? Dios me está diciendo Roberto. ¿Cómo está Roberto? Ah, Roberto. Dice el Señor que a ti te va a dar una casa. Eso es adivinación. Ciencia en griego significa conocimiento. Está hablando de hablar con conocimiento. Básicamente está muy relacionado con el don de la enseñanza. Palabra de conocimiento es alguien que el Espíritu lo ha dotado de mucho conocimiento, y cuando habla, habla desde la profundidad del entendimiento que él tiene, en nuestro caso, de las Sagradas Escrituras. A otros, fe por el mismo Espíritu. A otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ustedes saben mi posición con respecto a eso. Yo creo que Dios sigue sanando, pero creo que nadie tiene el don de sanidad, porque no creo que esté monopolizado en una sola persona como estaba en el tiempo apostólico, que lo tenían los apóstoles. A otros, el hacer milagros, lo mismo creo. Dios sigue haciendo milagros, pero no por una persona, no por Dairon específicamente, por cualquiera de nosotros que ore y pida un milagro. Si Dios se lo quiere conceder, se lo da. No necesito al intercesor Dairon para que me venga el milagro, porque yo tengo libre acceso al trono de la gracia y Cristo es mi sumo sacerdote. Hay un solo mediador entre Dios y yo, y no es Dairon, es Cristo. Entonces yo quiero mi milagro, yo no tengo que ir a la campaña del fuego en la zarza. Yo le pido al Señor, y si Él me lo quiere dar, Él me lo va a dar. ¿Ok? A otro, profecía, lo mismo. Considero que el don de profecía no está operando porque las propias escrituras dan testimonio de que la profecía tenía que ser inspirada para que fuera una profecía, y el Apocalipsis termina diciendo que la inspiración ha terminado. En Hebreos 1 está todo en voz pasivo perfectivo diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los santos profetas en otros tiempos, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, y ese ha hablado está en voz pasiva perfectivo. ¿Cómo se llama esto? El modo perfectivo, no me viene la palabra. Ese perfectivo que está ahí en griego es terminado. La idea es que terminó, no hay más nada que decir. Si estuvieran imperfecto, significa que va a continuar porque no ha terminado la obra, va a continuar hablando, pero es que está en perfectivo. Está en perfectivo significa terminó. No tiene más nada que decir, ya todo lo que iba a decir lo dijo por medio del Hijo. Y se acabó, no hay más nada que hablar. Las Escrituras dan testimonio de esto. Pablo mismo, ahí en el capítulo 14, habla de la profecía como algo que está en parte, y dice claramente que cuando venga lo completo, que es lo que dice en griego, lo perfecto ahí, búsquenlo en griego, significa completo. Esto está en parte, viene algo completo. Cuando llegue lo completo, lo que es en parte se acabó. Y yo creo que lo que está completa es la revelación del Señor. O sea, ahora se está hablando en profecía porque esto está incompleto. Cuando esto se acabe de escribir, que se complete, lo que es en parte ya no va a hacer falta, porque ahora tienen esto, la palabra profética más segura. Eso está claro en la Escritura. El que no lo quiera ver es porque está más enamorado del don de la profecía que del Dios de la palabra. ¿Ok? Sigue diciendo la Escritura. A otros, discernimiento de espíritus. No es ser un espiritista que veo demonios en la casa. El discernimiento de espíritu, cuando usted lo casa con la misma Biblia en 1 Tesalonicenses, habla de discernir el espíritu de la profecía. Será la capacidad sobrenatural que Dios le daba a ciertos cristianos para que cuando oyeran una profecía, ellos dijeran, eso viene de Dios, eso viene de un demonio. Discernían el espíritu de la profecía. No es un espiritista que ve demonios por todos lados y está fajado todo el tiempo con el mundo espiritual.
a otros diversos géneros de lengua. La Biblia dice claramente que la lengua era una señal, lo dice el Nuevo Testamento que eran señal. Busquen la Biblia todas las señales que están para que ustedes vean que todas fueron temporales. La estrella de Belén fue una señal. Semeión en griego, semáforo, de ahí viene la palabra semáforo, es temporal, no es para siempre, salió una vez la estrella, no significa que todos los años vaya a volver a salir. Dice la Escritura que las lenguas fueron señales, algo temporal, que cumplió su objetivo. A otros, interpretación de lenguas, obviamente si las lenguas cesan no hace falta tampoco intérprete. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo y regresa de nuevo a cada uno en particular, para que no quede duda, de que todos los que tienen el Espíritu tienen que tener un don, mínimo uno, como Él quiere. Lo dice claramente. Estos son los dones espirituales. Vamos a ver también los dones operacionales. En Romanos, capítulo 12, versículos del 6 hasta el 8. Romanos, capítulo 12, versículos desde el 6 hasta el 12, del 6 al 8, perdón, dice claramente, de manera que teniendo diferentes dones, estoy en Romanos 12, 6, dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, lo mismo que Pedro, es una gracia dada, voz pasiva, tenemos dones por esa gracia que se nos dio, todo en voz pasiva. Si el de profecía, está hablando Pablo en su tiempo, obviamente, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, miren, el servicio ahora apareció aquí como un don, sí, es un don. Cuando usted es una persona que con usted pueden contar para todo en la iglesia, hay que recoger escombros, ahí estás tú, puedes contar contigo, te gusta ayudar. Hay que pintar, ahí estás tú. Hay que destupir un tragante, ahí estás tú, te gusta. Felicidades, tienes el don del servicio. Eres tremendo diácono en potencia si eres hombre. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. Y miren cómo pone el don de la enseñanza como un don operacional. ¿Por qué es un don operacional? Porque es un don que se ejerce. Yo no puedo enseñar a nadie si yo no me paro públicamente y que se me quitan todas las penas. Yo tengo miedo, tengo pena de que me vean cuando yo hablo alto. No, a mí se me tiene que quitar la pena. Yo tengo que salir. Es algo que se ejerce, igual que el servicio. A mí me da pena que me vean metiendo un tubo por un tragante todo lleno de churres. No, es un don de servicio. Hay que ejercerlo, hay que operarlo. Dice el que enseña en la enseñanza, el que exhorta. Miren esto, qué lindo. Exhortar, la palabra exhortar significa animar. Hermanos, hay personas que tienen el don de animar a otras personas y es un don. Son este tipo de gente que tú estás deprimido y te levantan con 3 o 4 palabras. Eso es un don. Y generalmente también se puede usar en la predicación, una predicación exhortativa. Son personas que se les da fácil el hablar. Y saben exhortarte, saben animarte, saben levantarte, saben consolarte. Es un don también. Y si Dios te lo dio para que lo use. El que reparte, miren, un don. ¿Qué cosa es repartir aquí? ¿Repartir qué? ¿Repartir el periódico por los barrios, lanzando el periódico con el alambrito? Repartir dinero. Dice que el que reparte con liberalidad, puede ser dinero, comida. Son estas personas que son desprendidas, que no le interesa quitarse lo que tenga para dárselo a otra persona. Ellos reparten con liberalidad. Dice, eso es un don que Dios da también. Un don lindísimo. Ustedes saben por qué. A pesar de que muchas personas acusan a los cristianos de que nosotros, sobre todo los pastores, que nos robamos el diezmo y que nosotros acabamos. Ustedes saben por qué se sigue recogiendo dinero en las iglesias. En primera, porque en la Biblia eso está claro. Y en segunda, porque una de las razones por las cuales Dios manda que le ofrenden es para que el cristiano aprenda que no debe arraigar su esperanza en el dinero que tiene. Porque no se puede servir a 2 señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y Dios quiere un alma desprendida de la confianza que da el dinero y un alma que se reguinde de él como su única fuente de suplemento. El que reparte con liberalidad, dice, el que preside con solicitud. ¿Qué cosa es presidir? Liderar, mandar, dar órdenes, guiar. O sea, es un don. Ser líder, tener liderazgo innato,
es un don del Señor. Y dice con solicitud, ser solícito. Solícito es esta persona que es rápida, que no es negligente, que es muy diligente. Es esta persona que le dice, hace falta mañana abrir el templo a las 6 para que se le vaya el oro medalla, a las 5:30 está aquí. Y ya a las 5 está abriendo y trae una aspiradora. Es solícito, ¿sabes? No es este achantado que le dice a las 8 y llega a las 10. No, es una persona solícita, es rápida. La idea de solícito es que es rápido en ejecutar lo que dice, que es muy fiel a lo que se le está pidiendo. Es una persona que actúa con vehemencia y con rapidez. Eso es ser solícito, el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia, un don operacional, dice que con alegría. Hacer misericordias con alegría. Ahí están los dones operacionales y también están los dones ministeriales. Efesios capítulo 4, el versículo 11 deja claramente. Y él mismo, Cristo, constituyó a unos, un grupo nada más, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Ahí están, los 4. Apóstoles, ¿cuáles apóstoles? Los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14 dice claramente que van a ser 12 nada más. Dice, vi escrito el nombre de los, con un artículo definido con los 12 apóstoles del Cordero. Son ellos. ¿Quiénes los profetas? Los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Los apóstoles, los profetas, a otros evangelistas, son estas personas que tienen esta pasión por las almas y salen a plantar iglesias, a hacer misiones, a evangelizar, a irse a plantar, y a otros pastores maestros. En español está pastores y maestros, pero en griego hay una regla que en dependencia del artículo, para usted poder separar una palabra de otra palabra que tenga un i en el medio, de hecho el i en español da idea, o sea, da igualdad. Cuando usted va a coger un sujeto de una oración, dice Pedro y Juan, ¿quién es el sujeto? ¿Pedro o Juan? No, los dos, Pedro y Juan, porque el i los pone al mismo nivel. En español es igual, en griego es igualtico. El i, en griego caí, pone a los dos en el mismo nivel. Entonces, para que tú puedas separarlo en dos grupos, tienen que decirte el artículo delante de pastores y el artículo delante de maestros. O sea, que dijera los pastores y los maestros. Si dijera así, tú dices, son dos grupos. Los pastores por un lado y los maestros por otro lado. Pero en griego no está así. En griego dice los pastores, si tiene el artículo, caí, maestros. Eso significa que como maestros no tiene el artículo delante, significa que estos maestros son estos mismos que están aquí adelante, los pastores. De ahí que se saca una tremenda teología. Ningún pastor tiene el don pastoral si no es capaz de enseñar. Eso es uno de los distintivos para tú saber si estás delante de un farsante que lo que quiere es el estatus. No sabes enseñar, no sabes explicar nada, no sabes coordinar tus ideas para que la gente te entienda. Usted no es pastor ni aunque venga el arcángel Miguel a decirte. Aunque no todo maestro es pastor, porque vieron en los dones operacionales que está el don de la enseñanza, que es otro don, ser maestro. Hay personas que son maestros y hay personas que son pastores maestros. ¿Eso nos ha quedado claro? Ahí están los tres tipos de dones: los dones espirituales, dones operacionales y los dones ministeriales. Quiero que noten que usted no debe dar lo que no tiene, ni debe ocupar un lugar de servicio que no te corresponde. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si Dios no te ha dado el don de la enseñanza, no te pares a enseñar para cubrir el hueco, porque no vas a edificar a nadie porque no tienes el don de la enseñanza. No tienes el don para trabajar con niños, no tienes paciencia, no te pongas a trabajar con niños. Dios no te quiere en un lugar para el cual Él no te capacitó. Los dones espirituales, ministeriales u operacionales que Dios te da van en armonía con el ministerio que Él tiene para ti. Si tú no tienes el don de la enseñanza, olvídate de ser maestro. Y olvídate de ser pastor también.
Para ser maestro de la iglesia tienes que tener el don de la enseñanza. Para ser pastor tienes que tener el don de la enseñanza. Para poderte parar en el púlpito y enseñar tienes que tener el don de la enseñanza. Si no lo tienes, olvídate del púlpito. No te pongas en un lugar donde Dios mismo no te quiso poner, porque si Dios te hubiese querido tener como maestro, te hubiese dado el don de la enseñanza. O si Dios te hubiese querido poner como cantante, te hubiese dado una voz afinada para que cantara. O si Dios te hubiese querido poner como trabajar con ancianos, pues te hubiese dado una devoción muy grande por las personas de la tercera edad. Si eso no te nace del corazón, hermanos, ese no es tu llamado. Hay personas que han dicho, yo en la iglesia, no sé, no estoy seguro, pero a ti te gusta, bueno, no sé, quiero probar. ¿No sabes que me quieres probar? No, ese no es tu llamado. Eso tenlo por seguro. El llamado, el lugar para ti en la iglesia es algo que a ti te va a gustar mucho hacerlo. Que tú te vas a sentir realizado cada vez que lo hagas. Vas a sentir que te vas a sentir útil, vas a sentir que lo quieres seguir haciendo y vas a sentir que si te dicen, ¿te gustaría hacer esto por el resto de tu vida? Tú digas, sí, me gustaría hacer esto por el resto de ese. Es tu ministerio, ese es tu llamado, ese es tu don. Otra aplicación, se necesitan aptitudes para ejercer un servicio. En español hay dos palabras que se parecen, aptitudes P y actitudes con C. La actitud con C es la actitud. Tiene una actitud agresiva, tiene una actitud humilde. Pero aptitud con P habla de capacidades. Usted no puede ser líder si usted no tiene la capacidad de convencer a una persona de que está equivocada. Por ejemplo, si usted no tiene liderazgo, esta gente dice, hermanos, vengan, y nadie te sigue. Hermanos, olvídese, usted no es líder. Porque esas son las aptitudes y Dios te las da. Hermanos, cuando una persona es líder por naturaleza, la persona a veces tiene hasta que cuidarse, porque dice cualquier cosa y todo el mundo lo sigue, porque es un don que está innato ahí en la persona. Dios le da a alguien, a las personas, el don, y Dios no hace nada que no tenga propósito. El don que Dios te ha otorgado corresponde con el llamado que Él te va a hacer. Todos los dones, son para cada creyente, como ya hemos visto. Se requiere del uso de esos dones una buena administración o una buena mayordomía de ellos, y la gracia de Dios es multiforme. ¿En qué sentido? En que Él puede dar cualquier don en distintos tipos de grados. Grados más elevados y más sublimes, grados menos elevados y menos sublimes. Pero si Dios te lo dio, según tu capacidad, debes ejercerlo. Segundo, vamos a mirar en el versículo 11. Recuerden que estamos en Pedro. El versículo 11 va a hablar de dos tipos de dones. Si ustedes miran, vamos a leer rápido para ver si identificamos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Se dan cuenta que va a hablar aquí de dos tipos de dones. Dones hablados y dones para ministrar, para servir. Dones que tienen que ver con oratoria, con hablar. Y dones que tienen que ver con servicio, con actuar. Se van a dar cuenta que para los dones hablados habla de hablar, la idea de la oratoria. Y para los dones de ministrar te habla del poder que Dios da para ministrar. En griego esa palabra poder ahí literalmente es fuerza física. No es la fuerza interna de que yo creo que sí lo voy a lograr. No, es la fuerza física. Tengo fuerza para cargar 1000 bloques. Eso va en armonía con el don de servicio, por ejemplo. Vamos a ir ahí. Si alguno habla, aquí viene el primer grupo de dones, los dones hablados. Es como yo lo tengo aquí. Así mismo, dones del habla. Son dones de servicio en palabra. O sea, usted va a servir a otras personas, pero con palabras mayormente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? En estos dones del habla, por ejemplo, está el de profecía, está el de la enseñanza, está el de la exhortación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. La palabra que viene ahí en griego es logía. Si alguno habla, hable conforme a la logía de Dios. Logía en griego significa palabra, pero también significa oráculo. ¿Qué cosa es un oráculo? El oráculo era una palabra que se utilizaba en las culturas del Antiguo Testamento para referirse a la voz del Dios, y se usaba incluso con dioses paganos. Ellos iban a un dios pagano a hacer una consulta, y cuando el Dios les respondía, decía, ese es el oráculo de sabrá Dios que Dios.
Esa misma palabra se utiliza a veces en el Nuevo Testamento para referirse a las respuestas que Dios da, como los oráculos de Dios. Lo que está diciendo el texto es que si alguno se va a ejercer su don, que es un don hablado, tiene que cerciorarse de que va a hablar los oráculos de Dios, o sea, la misma palabra inspirada del Señor. Alexandra y yo estábamos haciendo un ensayo sobre el libro de Sugel Michelén, De parte de Dios y delante de Dios, porque estábamos dando la asignatura de predicación expositiva. Hacer un ensayo reflexivo, básicamente tienes que hacer un resumen del libro primero y después dar tu opinión, por eso es reflexivo. Tienes que decir qué pensaste del libro, si estuviste de acuerdo, si no te gustó, qué parte no te gustó, qué parte sí te gustó, qué opinas, si te impactó, si no te impactó, todo eso. Después de haber hecho el resumen, viene la parte de reflexionar sobre el libro. Y yo puse en mi ensayo que una de las cuestiones del libro que más me gusta es el título, porque él se basa en un texto que está en Corintios que dice que hablamos de parte de sí mismo, de parte de Dios y delante de Dios. Él se basa en un texto y lo aplica literal. Y yo puse algo más o menos como esto en el ensayo. Yo dije, el título, nada más el título del libro es tan sugerente que transmite ese temor reverente. ¿En qué sentido? De que cada uno de los que nos paramos a hablar los oráculos del Señor tenemos que estar conscientes, Dios nos está mirando. O sea, yo estoy hablando de parte de Él en teoría, yo les estoy diciendo lo que Él dijo en su palabra, pero estoy hablando delante de Él. O sea, Él me está mirando en estos mismos momentos. Él está sentado en el banquillo delante de mí mirándome como diciendo, a ver si fue eso lo que yo quise decir. Y cada palabra mía, mal dicha o mal interpretada, será juzgada en el día del juicio. Y seré hallado mentiroso si no hablo conforme a los oráculos de Dios. Por eso, hermano, predicar no es pararse a hablar de todas tus grandes hazañas en las iglesias pasadas donde tuviste. Predicar es coger el texto y trabajar el texto y decirte, esto es lo que quiere decir el texto. Y aquí lo que se quiso decir fue esto. Eso es predicación. Si no está pasando eso, usted no está escuchando una predicación. Usted está escuchando una charla muy bonita, una charla muy emotiva de todas las hazañas que hizo el pastor en vidas pasadas. Usted está escuchando los cuentos de cómo Dios lo usó, pero usted no está escuchando palabras. Eso no es ningún oráculo. Si alguno va a hablar, el que tenga el don de la enseñanza, los que tengan el don de profecía en aquel entonces, los que tengan el don de la exhortación, los que tengan sabiduría para hablar palabras de sabiduría, los que tengan conocimiento, si van a hablar palabras de conocimiento, están delante de Dios. Hablen conforme a sus palabras. Es lo que está diciendo Pedro, perdón. Y segundo, los dones de servicio. Están en la segunda parte del versículo 11. Si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, que le quede claro, o sea, si alguno se esclaviza sirviendo a los demás. Quiero darle ese énfasis para que me entiendan, porque está el ministro de Jehová, no, el esclavo de Jehová. Si alguno se va a esclavizar para servirle a otros, ministre o sírvale conforme a el poder que Dios da. Ahí podemos aprender dos cosas. Mínimo. Número uno, la palabra que viene ahí ya se lo dije. No es el poder interno, es fuerza física. Eso significa que las personas que Dios les ha dado el don de servicio probablemente también los ha hecho personas ágiles, trabajadoras. Este tipo de personas que no le tiene miedo al trabajo. Este tipo de personas que está presta, que es rápida, que tiene habilidades y que tiene fuerza para hacerlo. Eso es lo primero que aprendemos. Y lo segundo es que tienes que ejercer ese don de acuerdo a la fuerza que Dios te dio. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene fuerza para cargar 2 tanquetas, las puede cargar. Pero si usted no tiene fuerza para cargar un panel prefabricado y ponerlo arriba de un techo, usted no lo debe hacer aunque usted tenga el don de servicio, porque usted se puede herniar. Para ponerles un ejemplo práctico, tienes que usar según la fuerza que Dios te dio. O sea, hasta aquí tú puedes, hasta ahí lo puedes lograr. De ahí para allá, más no te toca a ti. Pero conforme a la fuerza física que Dios te da, haz lo que tu fuerza física te permita hacer. Lo que no te permite hacer, no lo hagas. Porque no tentarás al Señor tu Dios. Te sale una hernia, ay, Dios me dejó en vergüenza. No, Dios no te dejó en vergüenza. La Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Tú no puedes arriesgarte a hacer algo que Dios no te mandó a que hicieras. Dios te dice que conforme a la fuerza que tienes, hagas lo que tienes, conforme a tu fuerza. Ni más ni menos. Estos son los dones de servicio.
Y aquí yo puse una nota y puse, para ejercer tales dones se necesita un alto nivel de madurez. Y este es el tema de la predicación porque yo puse el servicio cristiano, una expresión de la madurez espiritual. Les voy a decir por qué. Para ejercer tales dones se necesita un alto nivel de madurez espiritual, ya que se requiere pasar de ser servido a ser servidor. Cuando los cristianos son inmaduros espiritualmente, una de sus características es que ellos necesitan constantemente de otras personas. Y son esta gente de, ¿por qué no has ido a hablar? Porque nadie me viene a visitar. No viene a la iglesia porque nadie te viene a visitar. ¿Y por qué tú no te lees? Nadie me da un plan de lectura. Es como que estoy esperando a ver quién hace lo que Dios me ha mandado a mí hacer yo. Eso es un cristiano inmaduro espiritualmente. Ahora, cuando una persona ha ganado cierta madurez en los caminos del Señor, ya llega un momento en que dice, yo no puedo ser la vida entera un cristiano de banco. Yo quiero servir porque ha madurado en su fe. ¿Sabes? No solamente que es recibir del Señor, también quiero dar de lo que Dios me ha dado a mí. Y la persona madura y sube a ese nivel en el cual ya no quiere ser servido, sino que ahora él quiere servir. Como mismo, una de las características de que una iglesia local ha madurado en su fe es que se va a multiplicar. Cuando te estudia plantación de iglesias, te lo voy a decir que esa es una de las características de una iglesia saludable y madura. Es que entendieron, ok, nos vamos a pasar la vida entera aquí recibiendo cursos, recibiendo clases y yo aprendo y ya, para quedarme aquí. Nos vamos a pasar la vida entera gastando dinero en falso techo, en ventiladores, en aire acondicionado. No, ¿sabes? No nos podemos quedar con esto tan glorioso nosotros solos. Ya eso es madurez. Vamos a ver cómo compartimos esto para que otras personas también tengan, oye, lo que nosotros tenemos. Y ahí es cuando tú dices, no, espérate. No vamos a comprar más Grey, vamos a quedarnos con este piso, pero vamos a comprar una propiedad en tal lugar y vamos a mandar gente de aquí para allá y para que otras personas también tengan. Eso es madurez espiritual. Cuando la iglesia madura, tiene ese sentir de reproducirse. Y cuando el cristiano en el sentido espiritual madura, una de las evidencias más grandes de esa madurez es que ya no quiere estar sentado en el banco, ya él quiere servir. Él quiere que sepan que puedes contar con él. Por eso dice que se requiere de una gran madurez porque tienes que pasar de ser servido a ser un servidor. Se requiere que la persona se aperciba de que existe una necesidad específica en la iglesia. Fíjense si hay madurez, él detecta, ahí está necesidad. Lo primero, detectó la necesidad. Segundo, tiene que detectar el don del personal. Ahí está necesidad, yo tengo esa capacidad. Es lo segundo, que se dé cuenta que la capacidad de él encaja con la necesidad que hay en la iglesia. Y tercero, que encuentre ese espacio adecuado para cubrir esa necesidad con su asistencia servicial. ¿Ves? Hay que tener madurez. Solo los creyentes maduros hacen esto. Hay un grupo pequeño en tal lugar, no tiene nadie que predique. Digo, yo he aprendido Biblia, ya he predicado otras veces. Quizás no soy la gran cosa, pero yo digo cosas coherentes y yo me mantengo fiel. Yo no hago cuentos de cuando yo estaba en tal lugar, ni cuando yo hice la iglesia tal. Yo predico el texto, yo explico el texto, yo puedo esforzarme y eso me ayuda. Detectó el problema, se da cuenta que tiene capacidades y viene el tercer paso. Miren, si no hay nadie, pueden contar conmigo. Que alguien me supervise para ver cómo lo ve, pero aquí estoy disponible, el tercer paso. Cuarto paso, empieza a ejercer su don y ya pasó de ser un servido a ser un servidor. Maduró espiritualmente. Y ese servicio que él presta lo obliga a mantenerse constantemente estudiando, por ejemplo, porque siempre está predicando. Y hermanos, como dice un buen dicho, el día que dejo de aprender, ese día dejo de enseñar. Porque si yo no estoy en un constante aprendizaje, ¿qué voy a enseñar? Porque cuando lleve 3 años aquí ya dije todo lo que sabía. Y tengo que seguir aprendiendo para tener cosas nuevas, porque yo no puedo estar 3 años hablando de lo mismo todo el tiempo. Todos los pastores tienen que estudiar mucho porque tienen que predicar todos los domingos. Hay personas que se gradúan del seminario ya. En serio. El seminario muchas veces lo que da un bachiller nada más. Una cosa muy básica.
Posiblemente las clases de candidatos nuestras aquí en la iglesia tengan más profundidad que el bachiller que dieron en el seminario. ¿Eso es todo? No. Si usted es un maestro, usted tiene que estar en un constante aprendizaje. Y por último, dice en la parte B del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y aquí es donde se muestra la madurez. Hay una persona que entiende, quiero glorificar a Dios. Si usted le hace una pregunta inductiva al texto, ¿cómo se glorifica a Dios en Jesucristo? El texto te responde, cuando tú ejerces los dones de servicio, los dones del habla, y se los ministras a otro. Eso responde el texto. Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, el texto dice que a Cristo le pertenece la gloria y el imperio. ¿Qué significa eso? Significa que si tú eres cristiano, tú tienes la obligación, fíjate, no es ni el deber, es una obligación moral de darle a Cristo todo el imperio, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Y si usted le hace una pregunta inductiva, de acuerdo a este texto, ¿cómo yo le doy la gloria a Cristo por los siglos de los siglos? Amén. Porque a Él le pertenece, Él te responde ofreciendo tu vida en servicio si tienes un don operacional, o en habla si tienes un don hablado, ministrándoselo a otros para el beneficio de ellos. Eso. Por eso es que el servicio cristiano es una expresión de madurez espiritual. Ningún cristiano inmaduro hace eso. Y ningún cristiano maduro puede ser un cristiano comején. Un cristiano del banco que no pueden contar con él para nada. Ningún cristiano maduro es así. Cristo merece toda gloria. Vamos a ir a Romanos, capítulo 11, versículo 36. Y con este texto vamos a terminar. Romanos 11, 36. Ayer o antier precisamente estaba meditando en este texto porque mi esposa tiene un pullover que dice todo y viene una barra y dice de, por, para y acá él. Y eso me hizo meditar en este texto. Romanos 11, 36. Aquí en la traducción se pierde algo muy importante que dice ahí en griego, que en español se va. Porque tú le dices, porque de él, por él y para él, son todas las cosas. Cuando usted lee ese primero, de él, ¿qué es lo que usted piensa? No, él es el dueño de todo. Es la idea que da en español, porque de él son todas las cosas. Él es el dueño. No es eso lo que dice en griego. Ese de que está ahí, gracias. Ese de que está ahí en Romanos 11:36 significa proveniente. O sea, la idea es desde. Lo que dice en griego es porque de él salen todas las cosas, hablando de él como el creador. Todas las cosas provienen de él, salen de él. O sea, él es el creador. Y es lo que dice Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. De él proviene absolutamente todo, pero es más profundo que eso, porque no es que todo proviene de él, sino que todo lo que salió de él mismo se hizo para él mismo y se hizo por medio de él mismo. O sea, ¿cómo puedo explicar esto? Sí, es un poco difícil. Este es el mundo. Háganse la idea que yo soy el Señor. De él salió, ¿sabe? Yo lo creo, sale de él. Pero también salió por mí, fue por el mismo poder mío que eso salió. Y al mismo tiempo es para mí. Salió de mí, con el poder mío y al final lo hice para mí. Eso es lo que está diciendo el texto. Fui yo, salió de mí, es parte de mí, todo. Pero fue con el poder mío también que se hizo y no lo hice para regalárselo a otra gente, lo hice para mí. De mí salió, por el poder mío salió y para mí salió. Es mío, todo. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué significa esto? Que tú saliste de Cristo en el sentido de que Él es tu creador. Significa que por el poder de Él es que tú subsistes y todavía respiras. Y eso te pone en deuda a tener que vivir para Él la vida entera. Siempre, en todo el sentido de la palabra. Y cuando una persona entiende, no solamente de que yo salí de Cristo y que Él es el que me sustenta, sino que tengo que vivir para Él,
Ahí es cuando llega esta parte de, bueno, ¿y cómo puedo ofrecer mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable? Si en teoría yo debo ser para Él, pues si ya tú eres cristiano, aquí Él tiene la clave, servicio. Si no eres cristiano, te tengo que decir que en estos momentos tu vida no es para Cristo, no está siendo consagrada a Cristo. Tú estás viviendo para ti y no para Jesús. La Biblia enseña de que todo cuanto fue creado, y eso te incluye a ti, se creó con el objetivo de que todo fuera para Cristo. Al Padre le ha placido que en Cristo habite toda la preeminencia, toda la plenitud de la deidad, y Él tiene preeminencia en absolutamente todo. Todos somos de Él, por Él y para Él. Si tú estás viviendo para ti mismo, para tus propios gustos, para tus propios sueños, para tus propias realidades, y no te estás negando a ti mismo, ni te estás crucificando a ti mismo, ni te estás doblegando a ti mismo y rindiéndote a Cristo, usted está en grave peligro de ser arrojado a las llamas del infierno, como hicieron con aquellos que se le dieron 5 talentos y a los que se le dieron, al que se le dio un talento, al que se le dio una mina. Que se le dio una responsabilidad que él no acató, y no acató la responsabilidad, dice en la primera parábola que leímos, echarle fuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el texto que habla del infierno. Y en la segunda parábola dice, decapítenlo delante de mí. Vas a perecer en tus pecados. Si tú rehusas a rendirte a Cristo, vas a perecer en el infierno. ¿Cuál es mi consejo? Que te rindas a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo primero que tienes que hacer. Venir a Cristo y rogarle perdón. Rogarle que aplique su sacrificio a ti. Confiar en Él para tu salvación. Y arrepentirte de todos tus pecados. Si ya eres cristiano, ¿de qué manera puedes entregar tu vida a Cristo? Exactamente. Siendo obediente a los mandamientos del Señor y entregarte en un servicio. Hermanos, como cantamos en el primer himno, yo quiero servirte, mi Salvador, lo anhela ferviente mi corazón. Si usted no anhela eso, usted mintió cuando cantó. Por eso es que alguien dijo, los cristianos no dicen mentiras, los cristianos cantan mentiras. Lo anhela ferviente y después, ven, vamos a chapear. No, entonces tú no anhelabas, pero tú dijiste en la canción que tú lo anhelabas fervientemente. Hermano, que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable. Si estamos en Cristo, y si no estás, no te vayas de este lugar sin Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos ahora que tu Espíritu la aplique a nuestros corazones para que cree un efecto perdurable en nosotros, y que, Señor, nos renueve y nos transforme para que cumplamos los propósitos y designios soberanos, sabios y santos tuyos, Señor. Rogamos que lo hagas así por amor a tu mismísimo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.